de los distintos cielos de los que habla la Biblia, ¿verdad? ¿Cuántos cielos dicen los rabinos judíos que existen? 7. ¿Hay fundamentos bíblicos para apoyar esa doctrina? No. ¿Cuántos cielos dice la Biblia que existen? 3. ¿Recuerdan cuál es el primer cielo? Donde están las nubes, donde vuelan los pájaros, ¿verdad? ¿Cuál es el segundo? Las estrellas, el universo, ¿verdad? Donde están los planetas, las estrellas. ¿Y el tercer cielo? La morada de Dios. Eso es, muy bien, qué bueno. Así que nosotros vimos que el apóstol Pablo fue arrebatado, ¿hasta cuál de ellos? Al tercer cielo. Muy bien. Y hoy vamos a continuar donde lo dejamos, ¿verdad? Todos sabemos lo grande que son los cielos, ¿no? El primero está formado por nuestra atmósfera. Y es muy curioso porque estudiando sobre ese primer cielo, me encontré con que está definido por un montón de nombres. La atmósfera, la hidrósfera, la heterósfera, la troposfera, la estratosfera, la ozonosfera, la mesosfera, la ionosfera o termosfera y la exosfera. Todo eso son diferentes capas que forman nuestra atmósfera y que rodean la Tierra y que protegen la vida dentro de este planeta, de las radiaciones solares, de los meteoritos, porque los meteoritos al chocar con la atmósfera se desintegran y se hacen polvo, ¿ok? Ahora, ¿sabían que nuestra atmósfera recibía tantos nombres? Yo realmente no lo sabía. Ni sabía tampoco que tiene casi 1000 kilómetros de altitud. Aunque hay estudios que dicen que siguen contando diferentes capas y llegan hasta los 10.000 kilómetros. Sea como fuere, la atmósfera actúa como un escudo protector alrededor de nuestro planeta que hace posible la vida aquí en la Tierra. El aire que circula alrededor de la Tierra permite que las noches no sean tan gélidas. Porque saben que durante la noche estamos en la otra cara que no le da el sol. El aire que circula alrededor de la Tierra hace que los días no sean tan calurosos ni las noches sean tan gélidas, tan frías. Dios lo tenía todo calculado, todo planificado. Y eso solo en el primer cielo. ¿Se imaginan la grandeza del segundo? A lo largo de la historia, los hombres y hasta el día de hoy siguen afirmando que el universo es infinito. Nosotros sabemos que no es infinito, porque la Biblia dice que Dios extiende los cielos como una cortina. O sea, Dios abarca los cielos. Él es más grande que nuestro universo. Pero para nosotros, los seres humanos, el cielo es infinito. Por muchos años luz que viajáramos, no podríamos salir de ni siquiera de nuestra galaxia. No ya de las millones y millones de galaxias que existen en el mundo, ¿no? Hay un vídeo en YouTube sobre el tamaño de la Tierra en comparación con el universo. Yo no sé si ustedes lo han visto, pero es realmente alucinante. Se pueden meter en YouTube y poner tamaño de la Tierra en relación al universo. Y van a ver que la Tierra comienza siendo un globo grande, pero después va comparándose con otros astros, con otros planetas, con otras estrellas, y vamos viendo como la Tierra se va quedando pequeñita cada vez más y cada vez los planetas, las estrellas, los astros son más grandes y la Tierra se va quedando diminuta y hasta que deja de verse. Es impresionante. Yo les recomiendo que lo vean, de verdad, porque nos ayuda a entender
que si el universo es tan grande, ¿cómo será nuestro Dios? ¿Verdad? Porque Él lo creó todo. Y como decía, Él es mayor que el universo, ¿no? ¿No es grande nuestro Dios? ¿Eh? Si para nosotros el universo es infinito y Dios abarca los cielos como una cortina, pues imagínense la infinitud de Dios, ¿no? Hay cosas que escapan a nuestro sentido. Y el hombre en su orgullo pretende entender a Dios en todo. Ya dijo León Tolstoy que si Dios fuera tan pequeñito como para que el hombre le pudiera entender en todo, no sería el Dios tan grande que necesitamos. Gracias a Dios, Dios es más de lo que nosotros podemos llegar a entender, a imaginar siquiera. Dios es mucho más grande, infinitamente mucho más grande. Absolutamente increíble que algunas personas, viendo la magnitud del universo, sigan incrédulos ante la creación, sigan negando, ante la propia creación, sigan negando la existencia del Creador. Es como negar que un cuadro se pintara solo, ¿no? Es como decir negar que hubiera un pintor, ¿no? No tiene sentido, es absurdo, es antirrazonable, irrazonable. Pero bueno, es entendible porque algunos tuvieron a Dios delante y no supieron verlo, ¿verdad? ¿Recuerdan lo que dice Juan 1, del 1 al 11, del 11 al 12? Dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Tuvieron a Dios delante y no supieron verlo. Le trataron peor que a un ser humano, cualquiera. En fin, sigamos donde lo dejamos. Es que cuando uno a veces lee ciertas palabras en la Biblia, a mí me invita, ¿no?, a pensar, me invita a meditar, me invita a estudiar, a investigar. Y cuando hablábamos de los cielos y cómo son los cielos, ¿no? Voy a ver cómo son los cielos, ¿no? Y si la atmósfera nuestra, ¿no?, por donde viajamos en avión y todo eso, ¿no?, es tan enorme, y eso es una mota de polvo que se pierde en el universo, ¿cómo será Dios? Increíble. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 4, del 3 al 4 dice: y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso. En el versículo 2 nos decía arrebatado al tercer cielo. Por tanto, para Pablo el tercer cielo era un paraíso, ¿no?, el paraíso celestial. Que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Lingüísticamente parece una contradicción, porque inefables significa que no se puede expresar con palabras. Pero Pablo está hablando de palabras inefables, palabras que no se pueden expresar con palabras. Es decir, lo que él vio le dejó tan alucinado, tan asombrado, que él no encontraba las palabras para poder expresarlo. Es más, se le prohibió que lo expresara. No, Dios no le permitió que lo contara. ¿Qué vería Pablo en el tercer cielo? ¿Qué vería en el paraíso, ¿no?, donde oyó palabras que no se pueden explicar? Oyó palabras que él no sabía, que él no podía explicar. Cosas secretas, cosas sagradas, impronunciables. Demasiado sagradas para ser pronunciadas por un mortal. Él no podía describir, no le fue permitido describir lo que vio en el paraíso.
En su anterior carta, en Primera de Corintios, en el capítulo 2, versículo 9, citando a Isaías, Pablo dice, capítulo 2 de Primera de Corintios, versículo 9, ahí está citando a Isaías 64:4 y dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó. Palabras, como dice ahí, inefables. Cosas que ningún oído ha oído. Cosas que ningún ojo ha visto. Son cosas que ningún corazón de hombre pudo imaginar. Son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿No te anima eso? ¿Verdad? Es decir, nos esperan sorpresas en el cielo. Si a veces aquí en la tierra, a pesar de que el ser humano ha estropeado tanto este planeta hermoso que Dios creó, aún vemos cosas que nos dejan alucinados, ¿qué no veremos allí? ¿Cómo será el asombro cuando veamos las cosas que Dios ha preparado? Yo quiero hacerles una pregunta y no es necesario que la respondan, simplemente para que la reflexionen. ¿Te gustaría ver lo que Dios ha preparado en el tercer cielo para ti? ¿O te da igual perdértelo? A mí no. A mí no me da igual. Yo no quiero perderme esas cosas hermosas. Yo quiero disfrutar de todo lo que Dios ha preparado para nuestro asombro, para nuestro deleite, para que podamos disfrutar con Él por toda la eternidad. ¿Tú quieres ir allí o no? ¿Se imaginan? Es decir, si alguien te ofreciera un billete para ir al cielo dentro de 3 días, a ver, ¿qué estarías dispuesto a pagar por ese billete? Todo lo que tiene. Y ¿saben qué? A veces no nos damos cuenta, pero a veces damos más importancia a cosas que no la tienen que a asegurarnos ese viaje. ¿Y sabes qué? Ese viaje no te va a costar nada, porque ya está pago. Dios lo pagó, no con oro o con plata, ni con piedras preciosas. Lo pagó con la sangre preciosa de Cristo para que tú puedas disfrutar de ese viaje. Él pagó tu viaje para que tú puedas ir al tercer cielo, al paraíso, a ver las cosas que ojo no vio, a oír cosas que ningún oído oyó, a ver y experimentar las cosas que Dios preparó de antemano para que tú las disfrutes, para que recibas esa herencia incorruptible reservada en los cielos para ti. Tu viaje ya está pago. ¿Permitirás que alguien o algo te aleje de ese viaje? ¿Permitirás que alguna cosa temporal y terrestre te distraiga y que cuando Cristo venga a llamarnos, a encontrarnos con Él en las nubes, estés tan distraído que no te des cuenta y te quedes aquí? ¿Te arriesgarás a eso? Yo no quiero arriesgarme. ¿Y tú?
yo quiero tener esa experiencia de ser arrebatado al tercer cielo. ¿Y tú, Óscar? ¿Y tú, Marta? ¿Y Hugo? Hugo se quiere quedar aquí, ¿no? ¿No? ¿También quiere disfrutar del tercer cielo? ¿Y Mina también? Alejandra no, porque ahora está tan feliz ella con su familia que ella le da igual quedarse aquí, ¿no? ¿No? ¿Quiere llevarte a tu familia para arriba? Sinceramente, a mí no me gustaría quedarme aquí. A mí no me gustaría perderme esa experiencia de sentir que se te quita un peso de encima porque tu cuerpo es transformado en un abrir y cerrar de ojos y ya no tienes lumbalgia ni tienes dolor en las articulaciones como yo tengo ya, sino que te empiezas a sentir totalmente ligero y empiezas a ir al encuentro de tu Señor. Dios mío, ¿cómo debe ser esa experiencia? Debe ser tremenda. Yo no quiero perdérmela. Bueno, si la esposa de John, Erika, vino de Londres maravillada, ¿no? Con lo que ella vio allí, ¿no? Y con aquellas fotos tan hermosas de paisajes hermosísimos, ¿no? Y venía diciendo que se quería volver a ir para allá, ¿no? ¿Te imaginas qué será llegar al cielo? ¿Nos querremos volver para acá? Yo no. Yo quisiera disfrutar de eso. ¿Les hubiera gustado a ustedes estar y disfrutar del paraíso terrenal? ¿Del Edén? ¿Les hubiera gustado estar en el Edén? Algunos dicen que sí, otros se quedan callados. ¿Están aquí o no? ¿Están ustedes aquí? Sí. ¿Oyeron la pregunta? Sí. ¿Les hubiera gustado visitar el Edén? ¿Sí o no? Sí, algunos sí, otros no se atreven, no sé por qué. Ah, nunca se lo plantearon. Pero bueno, plantéenselo. ¿Les gustaría ver la tierra en su plenitud, tal como Dios la creó en un principio? Dicen los antiguos que España, por ejemplo, un mono, porque en España había muchos monos antes, un mono podía atravesar la península de sur a norte sin bajarse de los árboles. Ahora tú ves el mapa de la península ibérica y ves que es prácticamente desértica. Toda Castilla, toda Extremadura, toda la zona central es desierto. Y el desierto cada vez es más grande y más pequeña los bosques. ¿Te imaginas cómo sería al principio, cuando Dios creó esta tierra? Tremenda, ¿no? Bueno, pues si aquel paraíso debió ser bueno y maravilloso, imagínense el paraíso celestial. Si el terrenal fue bueno, ¿cómo será el celestial? Donde ya no habrá nada que estorbe, que lo estropee. Porque ya los hombres no pecaremos. Seremos santos y estaremos con el Señor por siempre. Allí no habrá enfermedad, no habrá hambres, ni dolor, ni muerte. Yo quisiera sembrar en vuestros corazones el deseo tremendo de querer ir al cielo.
porque yo lo tengo. Yo tengo un deseo enorme de que Cristo venga y nos lleve para allá. No hay nada en esta tierra, escuchen bien, no quiero que me malinterpreten. Yo amo a mi familia, os amo a vosotros, amo la obra del ministerio, amo muchas cosas aquí en la tierra, pero lo dejaría todo para irme inmediatamente con el Señor. Así de simple, así de sencillo. Nada me ataría aquí. Si el Señor me llamara, me iría, pero encantado de la vida. Porque quiero ver ese paraíso celestial. Quiero disfrutar de esa experiencia que para Pablo fue temporal al principio, pero que para nosotros será eterna. En fin, sigamos con el estudio. Es que uno se ilusiona, ¿no? Que hay que terminar el colegio. Sí, es verdad. Bueno, vale, le pedimos al Señor una prórroga de un par de semanas. Que venga hoy mismo, que ya le enseñaremos allá arriba en el cielo a los niños. Pablo dice que fue arrebatado al paraíso, versículo 4, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre, dice Pablo, me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Hay quienes se glorían de sí mismos, de haber tenido alguna experiencia mística, ¿no? Sí, porque yo sentí la presencia de Dios y empecé a hablar en lenguas y... o a mí Dios me dio una visión y la gente se gloría de todo eso, ¿no? O de alguna capacidad que recibió, de algún don, ¿no? Porque a mí Dios me ha dado el don de... y se glorían, ¿no? Ahora, Pablo se gloría de aquella experiencia, pero no de sí mismo. Por eso habla casi como en tercera persona, ¿no? De tal hombre me gloriaré. Desmedidamente, alegrarse desmedidamente, es decir, vanagloriarse, ¿ok? Es llenarse de orgullo por haber tenido algún tipo de experiencia, ¿no? Ah, es que yo sé cantar, nadie canta como yo, eso es vanagloria. Pablo lo que está, ahora lo voy a explicar justamente porque Pablo lo que está haciendo es confrontando a aquellos que menospreciaban su vida y su ministerio, gloriándose ellos mismos de que eran superiores y mejores a Pablo, ¿no? Entonces Pablo dice, yo me gloria, por eso él dijo antes, ya lo explicamos en el versículo anterior, ¿no? Cuando habla de las visiones, ¿no? En versículo 1. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor, ¿no? Porque ellos le están dando, y ahora va a explicar el porqué, ¿no? En los versículos continuos, ¿no? Por eso digo que Pablo se gloría en haber tenido esa experiencia, pero no se gloría de sí mismo o por sí mismo, porque él entiende que esa experiencia fue del Señor. Por eso él se gloría en el Señor, no se gloría en sí mismo. Sí, como digo, ahora lo voy a explicar. Si me das tiempo lo explico. ¿Ok? Porque es que justamente en el versículo siguiente, ¿dónde vamos a responder eso? ¿Ok? Pero repito, Pablo lo que está es diciendo, si ustedes se glorían, yo tengo más motivos para hacerlo. ¿Ok? Y es lo que él está haciendo, defendiendo su ministerio y su persona frente a aquellos que le acusaban falsamente, ¿no? Por eso él dice, no me conviene gloriarme, ¿no? Y versículo
que hemos leído, versículo 1, ciertamente no me conviene gloriarme, pero ya que ustedes se glorían de sus experiencias místicas, pues yo vendré a las revelaciones y a las visiones del Señor, ¿no? Pues yo también tengo experiencias, y más que ustedes, ¿no? Por eso cuenta esta experiencia de que Él fue arrebatado al tercer cielo, ¿no? Pero lo cuenta de una manera en la que Él no trata de gloriarse, sino de darle la gloria a Dios, ¿no? Por eso Él habla de esa persona, es decir, habla de sí mismo en tercera persona, ¿ok? Por difícil que resulte entenderlo, lo que Pablo está haciendo es marcar la diferencia entre aquel Pablo que subió al tercer cielo y él mismo, el que se encontraba en la tierra hablándole a los corintios. Nosotros sabemos que los dos eran el mismo Pablo, pero él usa esa artimaña literaria para no darse gloria a sí mismo, sino dársela a Dios, ¿no? Por eso dice, me gloriaré de ese me gloriaré, ¿no? Entonces, él no, o sea, él se niega a vanagloriarse por una experiencia que tuvo solo por la gracia de Dios, sin que hubiera ningún mérito en sí mismo, ¿no? Por eso, en lugar de gloriarse, como hicieron aquellos falsos apóstoles que le acusaban, más bien él lo que hace es gloriarse no en su poder, en su habilidad, en su sabiduría, en lo fuerte de él, sino en su debilidad. Por eso él dice, de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades, ¿no? Porque él quiere darle toda la gloria a Dios. Es muy diferente a la actitud de aquellos que le estaban acusando a él, ¿no? Si ustedes se fijan, en el capítulo 11, versículo 30, él dijo, si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es mi debilidad. En eso es lo que él se gloriaba, ¿no? ¿Por qué en su debilidad? Pues porque realmente cuando él era débil es cuando veía el poder de Dios obrando en su vida, ¿no? Y ahora lo va a explicar. Ahora, al leer este pasaje del versículo 4, cabría la posibilidad de preguntarse, ¿no?, si no se le iba a permitir explicar la experiencia, ¿para qué le permitió Dios tener aquella experiencia? Si al final no le iba a dejar que la explicara, ¿no?, que dijera lo que vio allí, lo que oyó allí, ¿no? Bueno, aquel arrebatamiento de Pablo al paraíso, al tercer cielo, tuvo como objetivo animar a Pablo para la labor que él tenía que realizar como siervo de Dios, en la cual iba a enfrentar numerosas dificultades a lo largo de su ministerio. Hay varias listas de problemas, de dificultades que él tuvo que superar a lo largo de su ministerio público. En Hechos capítulo 9, versículo 16, vengan conmigo, Hechos 9, 16, ya desde el momento en que Jesús los llama al ministerio, fíjense lo que le dice por medio de Ananías. Hechos capítulo 9, versículo 16. Dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario, ¿qué dice? Padecer por causa, dice, por mi nombre. Yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Por esto Dios le permitió tener una experiencia, aunque después no le permitió explicar la experiencia que tuvo, pero esa experiencia le ayudó a lo largo de su ministerio a saber a quién estaba sirviendo. Si tú fueras arrebatado al tercer cielo y Dios te permitiera tener la experiencia que Pablo tuvo ante cualquier problema, el recuerdo de esa experiencia, ¿no te fortalecería? ¿No te animaría? ¿No te sostendría en medio de la dificultad, sabiendo qué es lo que te espera? Por eso Dios le dio esa experiencia, pero no le permitió aplicarla.
Dios no quiere que tengamos demasiados detalles de lo que nos espera en el cielo. Ahora, sin duda, como digo, a lo largo de su ministerio, Él enfrentó momentos de muchas tensiones, de miedos e incluso de desaliento. Pablo se desalentó en algunas ocasiones, pero por una experiencia como aquella, él recibía fuerzas para seguir adelante y para continuar sabiendo, como digo, en quién había creído. Segunda de Timoteo, capítulo 1. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Pablo sabía en quién había creído. Él había visto con sus propios ojos, había oído cosas que ningún otro hombre había oído. Había experimentado cosas que ningún hombre ni siquiera pudiera imaginar. Por eso él sabía en quién había creído. Y aunque estaba padeciendo, él no se avergonzaba porque sabía en quién había creído. Por tanto, cuando vamos a 2 de Corintios, capítulo 12, y leemos, de tal hombre, en el versículo 5, me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Pablo está dejando claro que si él ha explicado lo de las visiones y ha explicado algunos de sus méritos en el ministerio, no es porque quiera vanagloriarse, sino lo que quiere es tapar la boca a aquellos que le acusaban injustamente, mintiendo sobre el apóstol Pablo. ¿Ok? Ahora, versículo 6 dice, sin embargo, escuchen bien, si quisiera gloriarme, ¿qué dice ahí? No sería insensato. Porque diría la verdad. O sea, si yo quisiera gloriarme, diría la verdad. Tengo experiencias que son verdad. Tengo motivos más que suficientes para demostrar que es mi ministerio, mi llamado, mi persona, mi vida es mejor que la vuestra. Es lo que Pablo le estaba diciendo a aquellos que le acusaban falsamente. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Es decir, tenía motivos para gloriarse, pero no lo hizo. Tenía razones para seguir aplastando a sus enemigos, hablando de sus experiencias en el Señor o de su conocimiento en las Escrituras. Pero dijo, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y esta frase se la dirige justamente a los corintios, ¿no? El gloriarse implica llamar la atención hacia uno mismo. Eso es gloriarse. Llamar la atención sobre uno mismo. Porque yo, mío, yo, el ego. Eso es gloriarse. O mejor dicho, vanagloriarse. Claro, autoalabarse. Enaltecerse a sí mismo. Entonces, pero Pablo rehúsa hacer eso para gloriarse en el Señor. Miren, 1 Corintios 1:31. Lo hemos estudiado antes. 1 Corintios 1:31. Para que, como está escrito, el que se gloría, ¿qué dice ahí? ¿Gloríese en sus propios méritos? No. ¿Gloríese en qué? ¿En sus visiones? ¿En sus revelaciones? ¿En sus experiencias místicas? ¿En sus dones? ¿En su conocimiento? En nada de eso. El que se gloría, gloríese en el Señor. Pablo lo tenía claro.
El que se gloría, gloríese en el Señor. En 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 17, Pablo vuelve a repetir. 2 de Corintios 10, 17. Mas el que se gloría, gloríese en el Señor. Sin duda, si hay alguien en la iglesia, incluso en la historia de la iglesia, que pudiera gloriarse, sería Pablo. Porque no encontramos en toda la historia de la iglesia a nadie que pueda compararse con él. Había fundado iglesias en Asia Menor, en Macedonia, en Grecia. Había trabajado arduamente por amor a Dios y por la extensión de la obra de Dios. Había sufrido intensamente, más que cualquier otro, hasta dar su propia vida por la obra. Así que él tenía motivos para gloriarse, pero no lo hacía. Él se gloriaba únicamente en sus debilidades y cuando se tenía que gloriar lo hacía en el Señor. Tuvo una experiencia celestial que lo colocó por encima de todos sus colaboradores. Aún así, él era uno más entre ellos. Nunca fue soberbio. No se le ve como un hombre ególatra. No se le ve como un hombre altanero. No se le ve. Aun cuando vemos a otros apóstoles que sí eran así. Él rehúsa gloriarse de sí mismo. Hasta cuando se es retado. Cuando lo retan, cuando lo menosprecian, cuando los demás alardean de experiencias, Pablo dice, un momento, yo también tengo experiencias que puedo contar. Pero si en algo me glorío, no es en eso, sino en el Señor. Si en algo me glorío es en mis debilidades. Así que hay una enorme diferencia entre Pablo y los otros que se gloriaban a sí mismos, ¿no? Él no pretende mostrarse como un pedante, ¿no? Un cristiano pedante o un siervo pedante que se jacta irracionalmente delante de los otros, ¿no? Este argumento de Pablo, este gloriarse, hay que entenderlo dentro del contexto de que está siendo retado por aquellos que le acusaban. Está enfrentando a unos adversarios que para gloriarse a sí mismo estaban menospreciándolo a él. Por eso Pablo dice, bueno, si me obligan a presentar mis credenciales, yo tengo credenciales. Y no son de papel, son experiencias vivas, ¿no? En la segunda parte del verso 6, cuando dice, pero los dejo para que nadie piense de mí más de lo que de mí ve u oye, como digo, no se está dirigiendo a los acusadores, en este caso se está dirigiendo a los corintios, para que no piensen de él más de lo que más de lo que en él veían u oían, ¿no? Pablo era un hombre como otro cualquiera, y nunca pretendió ser lo que no era, nunca pretendió ser superior a los demás. Él no quiere que le vean como un superhéroe, no espiritualista, sino como un hermano en Cristo, como un siervo con quien se puede contar. ¿Vemos algún pasaje de las Escrituras o en el libro de los Hechos o en sus epístolas donde él se manifieste de alguna manera con altivez? Yo no lo veo. Yo no veo a un Pablo altivo, no lo veo a un Pablo orgulloso, ni vanaglorioso tampoco. Siempre se mantuvo en humildad, en honestidad, reconociendo sus propias limitaciones humanas. Mira, hermano, ustedes han leído Romanos 7, ¿no? Ustedes han visto cómo Pablo reconoce sus propias luchas. Vayamos a Romanos 7, en el versículo 14.
Cuando él dice ahí, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy, ¿qué dice? Carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Pablo está abriendo su corazón. Pablo no está diciendo, yo soy superior a ustedes. Ustedes tienen ustedes lo que tienen que hacer es ser como yo. No. Ahí les está abriendo el corazón. Está reconociendo que él tiene sus propias luchas. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y bueno, ahí vemos esa lucha hasta el final, hasta el versículo 24, cuando llega diciendo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios, Pablo no se quedó en esa experiencia negativa, ¿no? Sino que llega al final y dice, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es decir, Pablo encuentra la solución a su problema, pero él abre su corazón y es sincero y habla con honestidad de que él mismo fue carnal, de que él mismo batalló con su pecado. Cuando vemos en 1 Corintios, capítulo 2, cuando él llega a Corinto y le dice a los corintios, en el capítulo 2, versículo 1, así que hermanos, cuando yo fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a Él y a este crucificado. Porque estuve con vosotros, ¿qué dice? Con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del poder, del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Con la sencillez que él reconoce sus miedos, sus temores, su propio temblor. Esto no lo hace un soberbio. El soberbio se muestra altivo, siempre prepotente, guarda sus defectos, hace alarde de sus virtudes, y Pablo no es así. Pablo realmente es un ejemplo a seguir. Por esta razón, cuando él dice en 2 de Corintios 12:7, bueno, esto no nos va a dar tiempo de verlo porque se nos ha ido el tiempo, pero lo del aguijón en la carne lo vamos a ver la próxima semana si Dios quiere, pero quédense con esta idea, ¿no? Él se gloría en su debilidad. Él se gloría en el Señor. Ahora, teniendo en cuenta esto, el testimonio y el ejemplo del apóstol Pablo, la pregunta es, ¿y nosotros? ¿En qué nos gloriamos? Yo he leído a algunos cristianos gloriarse de su enorme local, de su templo hermoso, de su templo. Pues nuestro templo es más grande, es más bonito. Nosotros tenemos un templo hermoso, pero no nos gloriamos en eso. ¿Verdad que no? Hay otros que se glorían en otras cosas. ¿En qué te glorías tú? ¿En qué debemos gloriarnos? Bueno, eso lo vamos a hablar justamente la próxima semana, porque justamente ahí es donde se explica eso, ¿no? Él dice que cuando él es débil, ahí es cuando ve el poder de Dios obrando en su vida, y por eso él, si se gloria, es en ser débil.
porque Él quiere que sea Dios el que se vea en Él y no Él. Pero lo veremos la próxima semana más abundantemente. Gloríate en el Señor. Si alguno se gloría, gloríese en el Señor. No se gloríe en la iglesia berea. No se gloríe en el refugio. No se gloríe en el colegio cristiano. Gloríese en el Señor. No se gloríe en nada que no sea en el Señor. Si en algo nos tenemos que gloriar, si alguno se gloría, gloríese en el Señor. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar al Señor y vamos a darle gracias por este tiempo y vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude a entender su palabra y a ponerla por obra. Amén. Alguien que nos quiera dirigir en oración, por favor. Gracias por el patrón que has puesto en este lugar para enseñarnos lo que tú quieres que aprendamos, Padre Santo. Gracias te damos por el día de hoy, Padre Santo, y por todos los que nos han ayudado. Y también te rogamos que bendiga a los que no han podido venir. Tú sabes el motivo por el cual no están acá. Ahora que vamos a celebrar el Sí, Señor. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Solamente recordar